Vamos con el examen de 2022, el F2. Bien. En este empezamos en el caso de una emisión de bonos realizada por una compañía en el mercado internacional de renta fija, los inversores particulares, de recordar que las empresas tenían que ir a los bancos para que emitieran sus bonos y los depositen y demás, tengan toda la estructura financiera para que el bono funcione. Por tanto, los inversores particulares tienen que ir a estos bancos a suscribir la emisión o a comprar un bono de esa emisión, ¿sí? Y esto lo tenéis en el tema 1.4.3. ¿Bien? Nos dice, el mercado de divisas se caracteriza porque cada divisa da lugar a un mercado no vinculado a un lugar geográfico concreto, existiendo conexión electrónica de 24 horas entre los distintos centros que operan. Esta es cierta, ¿vale? Recordar que cada divisa frente a cada divisa, ¿sí? O sea, el euro frente a todas las divisas del mundo generan un mercado único, ¿vale? Cada una de ellas, ¿sí? Esto lo tenéis bien explicado. Fijaros que más que la correcta, que lo tenéis igual así escrito en el punto 1.4.1, ¿vale? Fijaros que la mayoría de los tipos de cambios son el resultado de la oferta y demanda siendo fijados por el Banco Central Europeo. Mentira, el Banco Central Europeo o los bancos centrales de cualquier país lo que se fijan son los tipos de interés de esa moneda, ¿sí? Y eso es verdad que puede afectar en el tipo de cambio entre una moneda y la otra, ¿bien? Pero no fijan el tipo de cambio, ¿vale? Y en la última que dice es un mercado poco líquido y con costes de información elevados, mentira, es el mercado más líquido del mundo y la información todo el mundo tiene la misma información prácticamente. Bien, vale. Vamos con este ejercicio que va de plazo medio de pago en este caso, ¿vale? Y entonces recordar que nos preguntan si con estas compras y proveedores de 20x1 y 20x0, pues el plazo medio de pago a proveedores ha aumentado, ha disminuido o se ha mantenido constante. Por tanto, para calcular el plazo medio de proveedores, primero tenemos la rotación de proveedores, que en este caso en 2000x0 es de, os pongo la fórmula, era compras dividido entre proveedores, en este caso, solo lo pondré una vez por eso, ¿eh? Y en este caso son 5.300 dividido entre 1.200, que esto nos da 4,4 veces. Bien, y ahora ya podemos obtener el plazo medio de pago del 20x0, que este lo obteníamos con 365 días que tiene el año, dividido entre 4,4 veces al año que pago a proveedores. Esto es un total de 82,9 días. ¿Sí? Vale, y ahora obtenemos la rotación de proveedores del 20x1. Bien, y este será igual, era comprarse entre proveedores, pues lo pongo, 6.400 dividido entre 900, esto es un total de 7,1 veces. ¿Sí? Y el plazo medio de pago serán estos 365 días, 7,1 veces que les pago, son 51,4 días. Por tanto, el plazo medio de pago ha disminuido. ¿Bien? Esto concretamente lo tenéis en tema 2.5.2. ¿Vale? Vale, la rentabilidad financiera se obtiene de una empresa, se obtiene como coeficiente entre, esto es recordar que era el resultado del ejercicio, la rentabilidad financiera, recordarlo.
el ROI. Esto era el resultado del ejercicio dividido entre la parte que han puesto los socios, o sea, el patrimonio neto. ¿Sí? Esto lo tenéis en el tema 2.5.4. ¿Vale? Vale. Ahora viene uno de costes. ¿Vale? Nos dice el 45% de la estructura financiera XYZ es deuda y el resto son acciones ordinarias. El coste de la deuda antes de impuestos es del 11%. El tipo impositivo en el impuesto de sociedades es del 25%. La rentabilidad del activo sin riesgo es del 1% y la rentabilidad del mercado es del 7%. La beta de esta empresa es de 0,9. Y entonces nos preguntan el coste medio ponderado. Bien. Por tanto, por un lado, miramos CAE, que este nos vendrá dado por la rentabilidad del activo sin riesgo, ¿sí? Más una beta de esta empresa multiplicada por lo que se llama la prima del mercado, que era la rentabilidad financiera del activo sin riesgo, perdón, la rentabilidad del mercado menos la rentabilidad del activo sin riesgo. ¿Sí? Por tanto, esto será 0,1, que es 0,01, perdón, que es la rentabilidad del activo sin riesgo, bien, más 0,9, que es la beta, multiplicado por la diferencia entre el 0,07, que es lo que paga el mercado, menos el 0,01, que era esta prima. ¿Sí? Y esto me va a quedar horrible aquí. Déjame que lo vuelva a escribir rápido y que me quede todo junto, perdonad. Si lo pongo desde aquí me cabe. CAE es igual a la rentabilidad del activo sin riesgo más la beta por la rentabilidad del mercado menos la rentabilidad del activo sin riesgo. Por tanto, esto era 0,01 más 0,9 por 0,07 menos 0,01. Y esto da 0,064 o 6,4%. ¿Bien? Vale. Por tanto, ahora ya podemos saber cuál es la rentabilidad ponderada, que era este K0. Hay K0. ¿Sí? Y esto tenemos que, por un lado, la KE será la rentabilidad de, perdón, la rentabilidad de el patrimonio neto de los recursos propios. ¿Bien? Y esto era un 55% de la estructura financiera de la empresa. El otro 45%, ¿sí?, es la parte que me cuesta la deuda, que ya sabemos que nos dice que la deuda me cuesta un 11%, ¿sí?, antes de impuestos. Como me dicen que es antes de impuestos, tengo que tener en cuenta el tipo impositivo, ¿sí?, que será contar solo el 75% o quitarle el 25% a este coste financiero. A esto le tendré que sumar la otra parte de la ponderación, que será este 0,064 por el 55%, que son las acciones ordinarias. Y esto me da un coste total de 0,0723. 3, que es un 7,23%. Que es este de aquí. ¿Bien? Entonces, lo de la KE lo tenéis en el tema 3.2. Y lo del K0, vuelvo a poner KE, lo tenéis en el tema 3.3. ¿Bien? Vale. Nos dice los gastos de mantenimiento y seguro del leasing financiero son a cargo de, en este caso, del arrendatario. Esto lo tenéis también en el tema 3.2. ¿Vale? Dice, la empresa BG vende a crédito y necesita liquidez. Descuenta hoy en su banco una letra de cambio de nominal 90.000 euros con vencimiento dentro de 60 días. Al banco, el banco le entrega un importe efectivo de 88.170 euros. La comisión de cobranza que aplica el banco es del 2 por 1000 del nominal.
Dice el tipo de descuento comercial anual aplicado por el banco en esta operación es te hablan del tipo de descuento, ¿sí? No de el descuento efectivo que ha sufrido este hombre o esta empresa, ¿vale? Por tanto, la estructura temporal de esta letra es que a mí hoy, a esta empresa BG, le han entregado 88.170 euros, ¿cierto? Y la letra decía que a vencimiento dentro de 60 días, ¿sí? Le tenían que entregar 90.000, ¿vale? Nos han dicho que el descuento es el que estamos buscando y que tenemos unos gastos en el momento 01 del 2%, del 2 por 1000, o sea, el 0,2%, ¿vale? Vale, entonces vamos a ver la fórmula. La fórmula que nos dice que tenemos que juntar cobros y pagos todos en el mismo momento. Bien, por tanto decimos que estos 88.170 euros son iguales a 90.000 euros por 1 menos esta tasa de descuento, que esta tasa de descuento me la aplicas 60 días de 360. Y además le tengo que quitar una comisión del 0,002. ¿Sí? Bien, aquí podéis hacer una cosa, podéis simplemente sustituir en la B, sustituir los resultados, ¿sí? Y el resultado que dé 88.170 es el correcto, ¿sí? Si queréis hacer la fórmula normal, ¿vale? Aquí tendréis que resolver esta ecuación. Y resolver esta ecuación, pues el 90.000 pasaría dividiendo. ¿Sí? Y el 90.000 pasaría dividiendo, por tanto se liberaría el paréntesis, por tanto menos 1 más 0,002, que ya los puedo pasar, ¿sí? Y esto me daría igual a menos d por 60, 360. Y si sigo transformando, me daría que d, pasada al otro lado para que quede en positivo, sería igual a menos 88.170 dividido entre 90.000 menos 1 más 1 menos 0,002 dividido entre 60, 360. Y esto da 0,11, que es el 11%. ¿Sí? Por tanto, y os lo pongo así, si aquí hubiéramos sustituido el 11%, nos hubiera dado 0,11. Está aquí. Es el 0,11 por 60 dividido entre 360 menos 0,002. Bueno, 0,002. Entonces 1 menos esto. Y si lo multiplicamos, vale. Aquí nos hubiera dado... Ya he sustituido el 11%, que si no, no va a acabar. Nos hubiera dado que 90.000 por 0,97669. 97966 periódico, ¿sí? Es igual
88.170. ¿Vale? Esto si queréis sustituir directamente en la fórmula, pero igualmente tenéis que saber en qué fórmula sustituir. ¿Vale? O sea que despejar esta D técnicamente deberéis poder hacer todos. Igual es más peñazo sustituir la D que sustituir el 11%. Esto ya lo decidís vosotros. ¿Vale? Bien. Nos dice la compañía europea GWA. Perdonad. Esto está en el punto... Ay, esto dije que os lo ponía en pila, ¿no? Para que quedara claro. Dame un segundito. H 3.2 y 3.3, ¿sí? Vale. Dos punto 5.4. 2.5.2. 1.4.1. 1.4.3. Bien, seguimos, perdón. Estábamos en la 8, sí. Vale, dice, la compañía europea GWA ha adquirido componentes electrónicos en China y debe abonar la factura dentro de 6 meses. El pago se realizará en yuanes chinos, por lo que la empresa GWA desea protegerse de una variación adversa del tipo de cambio, teniendo en cuenta los siguientes datos: el tipo de interés a un año del euro, el tipo de interés a un año del yuan chino, para que veáis que sí que afecta el tipo de interés en el cambio entre dos monedas. ¿Bien? No quiere decir que lo marquen los bancos centrales, pero sí afecta. ¿Vale? Entonces, aquí de nuevo, para sacar el tipo de cambio forward, ¿sí? Lo que hacíamos era el tipo de cambio spot multiplicado por 1 más la rentabilidad o el tipo de interés de la divisa que quiero adquirir, dividido entre 1 más R1, que en este caso es la divisa que quiero, que tengo, multiplicado por A. ¿Vale? A es el plazo en este caso. Bien. Por tanto, yo sé que el tipo de cambio spot es 7,1675. Bien. Fijaros que nos están dando el tipo de cambio por euro, por un euro. Bien. Entonces, si aquí tenemos cuántos yuanes me das por un euro, también en la división tendré que utilizar 1 más arriba el tipo de interés chino, ¿sí? Y esto me lo aplican durante 6 meses, o lo necesito aplicar para dentro de 6 meses, y abajo irá el tipo de interés de la moneda que yo tengo en cuestión, en este caso, ¿sí? De la moneda que es 1, ¿vale? En los tipos de cambio, fijaros que siempre hay una moneda que es una unidad, y entonces cuántas monedas me das de la otra por esta unidad. Bien, fijaros en esto a la hora de hacer la fórmula del forward. Y este es 0,025, no, multiplicado por un medio. Y esto es 7,2964. Bien. Y este es el... Vale. Entonces, como os he dicho, los 6 meses son esta A. ¿Vale? Y luego, si tengo un euro, significa que el euro es el R1.
y si tengo 6 o el número que sea, X, que probablemente no sea 1, a no ser que haya paridad exacta entre las monedas, será el R. Bien, esto lo tenéis en el tema 4.6. Bien, nos dice la volatilidad de una variable financiera, dice informa de la dirección de ese movimiento. Mentira, informa de cuánto puede llegar a variar, ¿sí? Dice, no depende de la amplitud de la ventana muestral. Claro que depende de la amplitud de la ventana muestral, porque cuantas más muestras tengo, cambiará la volatilidad. Lo que hacemos es muchas veces tomar cierta muestra y con esa muestra extrapolarlo a base anual, entre otras cosas, ¿sí? Por tanto, la respuesta correcta en este caso es que se suele expresar en base anual, que es lo más normal. Y esto también lo tenéis en el tema 4.2. ¿Vale? Bien, en el siguiente nos dicen que el analista de riesgos de un banco está estudiando la concesión de un préstamo a la empresa SDF con las siguientes características. El importe solicitado de 500.000 euros, probabilidad de incumplimiento y severidad. Fijaros que nos están dando la severidad, ¿vale? Recordar que cuando nos dan la tasa de recuperación, entonces es cuando sabemos que es, bueno, cuando nos dan la tasa de recuperación, sabemos que esta es la severidad menos, o sea, bueno, perdón, que la severidad será 1 menos la tasa de recuperación, ¿vale? Tened cuidado con qué valor nos dan en este tipo de preguntas. Si nos dieran la tasa de recuperación es del 65%, ¿sí? Entonces haríamos 1 menos la tasa de recuperación y nos daría la severidad. ¿Bien? Vale, esto es un tema de pérdida esperada, que recordar que en la fórmula de pérdida esperada, que no está tan bien explicada en el libro, pero sí que nos hablan del exposure at default, del probability of default, ¿sí? Y de la severidad o lo que se llama también loss given default, ¿vale? Y la multiplicación de estos tres factores nos da cuál es la pérdida esperada en un banco por esta financiación. O sea, ¿cuál es el exposure at default? ¿Cuánto dinero expongo al mercado? 500.000 euros. ¿Cuál es la probabilidad de default? Probabilidad de incumplimiento en este caso es del 0,02. Bien. ¿Y cuál es la severidad? Que en este caso ya nos la han dado como severidad del 0,35. Y esto me da 3.500 euros. Bien. ¿Vale? Esto lo tenéis en el tema 5. Pero ya os digo que el libro y en mis apuntes está mejor explicado que en el libro. Pero no creáis que daba tantas pistas el libro ni daba tantos métodos el libro. ¿Vale? Entonces, tened cuidado con eso. Tirad bastante de los apuntes en este caso. ¿Vale? Bien. La pregunta 11 va relacionada con la 10. ¿Vale? Nos dice, el mismo analista de la empresa SDF desea conocer el rendimiento esperado de la operación, teniendo en cuenta los siguientes datos adicionales. ¿Vale? Teniendo en cuenta que esta fórmula no directamente no sale en el libro. Bueno, no sale ni en el libro ni en los apuntes. ¿Vale? No en la teoría. Entonces, directamente lo que decía el libro es que para obtener la rentabilidad esperada, lo que hacemos es al margen nominal quitarle la pérdida esperada. Pero después añade que también se tendrán que sumar y restar o añadir y quitar otros aspectos. ¿Vale? Entonces, que sepáis que la fórmula para obtener la rentabilidad esperada antes de impuestos viene a ser el margen nominal de la operación. ¿Vale? O sea, ¿qué obtengo por dejar estos 500.000 euros? ¿Vale? Más lo que se llama el rendimiento
del capital a coste de financiación. Y a esto le quitaremos la pérdida esperada, que la acabamos de ver, ¿sí? Y le tendremos que quitar también los costes operativos, lo que le cueste a la empresa realizar este préstamo, ¿sí? Con esta fórmula obtendremos lo que es la rentabilidad esperada antes de impuestos. ¿Sí? Bien. Entonces, en nuestro ejercicio, la rentabilidad esperada, ¿cuál será? Pues vendrá a ser los 500.000 euros, ¿sí? Multiplicados por el 0,04 más el 0,001, que es lo que le cobramos de comisión, ¿sí? 0,1% sobre el nominal. A todo esto habrá que sumarle 10.000 euros, que es el capital asignado, por el 0,01, que es el 1% del coste de financiación, y después ya le podremos quitar los 3.500, que estos 3.500 que son la pérdida esperada, vienen dados por estos 3.500 de aquí. ¿Bien? Por eso nos relaciona los ejercicios también. Y a esto también habrá que quitarle los costes que tiene para la empresa, los costes operativos, por 0,005. Nos ha dicho aquí que tiene costes operativos de financiación y de administración 0,5% sobre el nominal. Y esto un total de 14.600 euros, que es la C. ¿Bien? Entonces, esto ya os he dicho, está en el tema 5. No tiene una gran explicación. Yo creo que si, aparte de esta, tenemos una más fórmula que no está bien explicada en los apuntes y tal, y que luego os la exigen en los exámenes, pues seguramente, si a estas alturas de examen ya lo he visto, pues seguramente tendréis un pequeño documento aparte o alguna cosa así para estas fórmulas que puedan no aparecer exactamente específicas en el libro. ¿Vale? No sé qué he hecho ahora. Vale. Dice la empresa 12, perdón, la pregunta 12 dice, la empresa CVD ha facilitado su cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 20X0. ¿Bien? Y dice, en 20X0 la empresa CVD ha realizado las siguientes inversiones. Recordad que esto era el CAPEX y el NOF. Mira, el CAPEX os sale ya indicado y el otro es el NOF, ¿vale? Dice, el flujo de caja libre obtenido por CVD en 20X0 ha sido en miles de euros. Bien, pues aquí recordar que partimos de la base del EBIT, que lo tenéis aquí, el beneficio de explotación, ¿sí? Y con este EBIT, que es de 6.900, nosotros le aplicamos los impuestos. ¿Bien? Que es un 25%. Y esto es igual, y este lo restaremos, será 1.725. ¿Vale? A partir de aquí ya lo tenemos que hacer porque fijaros que al EBIT le quita los gastos financieros y nosotros no se los vamos a quitar para el flujo de caja libre todavía. ¿Vale? Todavía he dicho. Vale. Entonces, no, de hecho no se los vamos a quitar. No he dicho nada. El byte perdón, ¿sí? Que este byte era añadirle las amortizaciones, porque recordad que las amortizaciones no suponen una salida de flujo de caja, ¿sí? Por tanto, este byte, que es 5.175, le vamos a añadir las amortizaciones. En este caso, 500. Bien, y entonces esto nos dará lo que se llama el flujo de caja bruto.
Bien, que será 5.675. Y a este flujo de caja bruto le tendremos que quitar el NOF, ¿sí? Las necesidades operativas de fondos, llamadle como queráis. Y le tendremos que quitar el CAPEX. Y esto nos dará un flujo de caja libre de 3.875. ¿Sí? Esto implica la respuesta B y esto lo tenéis en el tema 6.5. ¿Vale? Me gusta este 6.5. Este me da igual. Vale, nos vamos a la 13. Dice, un analista quiere estimar el valor de la empresa UHF, para lo cual ha realizado las siguientes estimaciones. Por un lado habla del flujo de caja libre, cómo crecerá. Dice, crecerá una tasa acumulativa del 3% hasta el final del horizonte de valoración, que es el 20x5, ¿sí? Por tanto, se valoran 5 años. Dice, el valor residual al final del quinto año, entre el 12 y el 20x5, será de 5.000 euros, o 5.000 en miles de euros, ¿vale? Y el coste medio ponderado del capital se mantendrá en el 9% durante todo el horizonte de valoración. Esto es un descuento de flujos de caja, recordadlo. Y te habla de que al final nos pone que no pongamos decimales, pero bueno. Nosotros lo que tenemos que hacer es un valor actual y a este valor actual le tenemos que hacer todos los flujos de caja, que serán 3.500, y estos 3.500 que recibiré el primer año los tendré que actualizar a una tasa del 9%, más los siguientes 3.500 se multiplicarán por 1,03, ¿cierto? Y los tendré que actualizar al 1,09, pero en este caso elevado a 2. ¿Sí? Bien. Y así sucesivamente, 3.500 por 1,03 elevado a 2 dividido entre 1,09 más 3.500 por 1,03 elevado a 3 dividido entre 1,09 más 3.500 por 1,03 elevado a 4. Todo esto dividido entre 1,09 elevado a 5. Y además aquí le tendré que añadir los 5.000, que serán 5.000, no crecerán, que me darán al final y que también los llevaré hasta el principio. ¿Sí? Esto da... Si lo hubiera hecho mejor esto. Este es el valor residual. Esto da un total de 17.631 euros. ¿Vale? Esto lo tenéis en el tema 6.5. Recordar que lo que hemos hecho es lo mismo que hacemos con todas las operaciones financieras. Oye, yo tengo una renta, o llámale X, que hoy, o sea que, perdón, que dentro de un año me va a generar 3.500. Dentro de 2 me va a generar 3.500 por 1,03. El siguiente, 3.500 por 1,04. El siguiente... Vale. A ver. 1,03. 1,03 elevado a 2. 3.500 por 1,03 elevado a 3. Y 3.500
por 1,04 elevado a 4. ¿Bien? Y esto se va a producir en el año 1 o 20x1, 20x2, 20x3, 20x4 y 20x5, ¿sí? Y lo que hemos hecho con la fórmula es coger todos estos valores y llevárnoslo uno a uno hacia aquí. O sea, de hecho, mentira. Lo que hemos hecho en esta fórmula es llevarnos este valor al principio, luego este valor al principio, luego este valor al principio, ¿sí? Y así con todos. Bien, donde este es el momento cero. Y aquí hemos obtenido un resultado de 17.631 euros, con la suma de todos ellos. Esto lo tenéis también en el tema 6.5. ¿Bien? Vale. Dice, se dispone de los siguientes datos de la empresa LJM. ¿Cuánto da dividendo por acción? ¿Cuál es la rentabilidad que se exige a las acciones? ¿Cuál es la tasa de crecimiento acumulativa de los dividendos? Y el número de acciones en circulación. Y entonces ahora te habla del valor total de los recursos propios, ¿sí? Entonces, para eso primero sacaremos el valor de una acción. Y el valor de una acción lo obteníamos con el dividendo, o dividendo por acción, en este caso, y lo dividiremos por el coste de los recursos propios menos el crecimiento. ¿Vale? Bien. Por tanto, el valor de una acción será básicamente, o el valor de una acción de LJM, será 0,47 dividido entre 0,14 menos 0,15. 0,015, que es el 1,5, perdón. Esto es igual a 3,76 euros por acción. ¿Sí? Y entonces el valor de los recursos propios, ¿vale? Vendrá a ser 3,76 que vale cada acción por 5 millones de acciones. Por tanto, 18,8 millones. Esto además lo tenéis en el tema 6.5.4. ¿Bien? Vamos. Dice, el Project Finance es una estructura financiera adecuada para financiar proyectos. Recuerdo, Project Finance se hacen para proyectos, por ejemplo, de energía, de carreteras, de infraestructuras de este tipo. Por tanto, se realizan ya esperando unos flujos de caja estables. O sea, cuando realizas una carretera, una autopista en una zona, sabes el tráfico que hay en esa zona o la gente que se moviliza por esa zona. Y además sabes que además por implementar la infraestructura es posible que incluso vayan más. ¿Bien? Recordar que además el nivel de endeudamiento era muy alto porque no intervenía tanto recurso propio, sino que se juntaban muchas entidades y promotores y demás y trataban de buscar mucha financiación. Y evidentemente este tipo de proyectos no puede ser a corto plazo, tiene que ser a largo plazo. Tanto en este caso es la B. Esto lo tenéis en el tema 7.5.3. Y hemos quedado que con flujos de caja estables, nivel de endeudamiento alto y a largo plazo. Dice,
El banco ha calculado la rentabilidad ajustada al riesgo obtenida por un préstamo concedido para financiar una operación de Project Finance. En dicho cálculo, la pérdida esperada de la operación se considera en el numerador, la pérdida esperada de la operación se considera en el denominador o la pérdida esperada se considera tanto en el numerador como en el denominador. Ya os digo que esto lo teníais en el punto, en el tema 5.5 creo que es, ¿vale? Y es que dice, y tenéis en un pequeño esquema, que yo hice la fórmula, en el que dice que la pérdida esperada de la operación es la parte de arriba, y os puse unas flechas, esto es la pérdida esperada, y el denominador era la pérdida inesperada. ¿Bien? Vale. Siguiente, nos dice, un banco ha recibido una solicitud de préstamo por una sociedad vehículo del proyecto para financiar un Project Finance. ¿Vale? Dice, la SVP estima que el proyecto genera un flujo de caja para la deuda anual de 5,8 millones. Si el banco considera un préstamo, la empresa tendría que abonar 3,4 millones de euros cada en concepto de intereses y de amortización. Como condición para conceder el préstamo, el banco exige que el ratio de cobertura para el servicio de la deuda del proyecto sea igual o superior a 1,5 hasta la amortización del préstamo. ¿Sí? Por tanto, tenemos que saber cuál es el RCSD de este proyecto o de este SVP. Por tanto, RCSD, bien, tenemos que es el flujo de caja disponible para la deuda y el servicio, lo que se llama el servicio de esta deuda. Bien, por tanto, 5,8 dividido entre 3,4 es igual a 1,7, que es mayor que 1,5, por tanto, se va para casa. ¿Sí? El banco nos concederá el préstamo. Bien. Vale. Esto que sepáis que lo tenéis en el tema 7.5.2. Bien. Siguiente. El término conglomerado se utiliza para referirse a la unión entre empresas que desarrollan la actividad. Este era el último tema de fusiones y adquisiciones. Este es el tema 8.2. Y recordar que conglomerado era cuando estaban en diferentes actividades o líneas de negocio. ¿Sí? La integración vertical y horizontal era cuando integrábamos partes del proceso productivo en la misma fase o en diferentes fases del mismo proceso productivo. ¿Sí? Dice, la prima de una OPA se define como la diferencia entre precio por acción ofrecido en la OPA y en este caso es el precio de mercado, ¿sí? Porque lo que vale una acción es por lo que yo le podría vender. Lo que me pague de más esa empresa por hacer la OPA será la prima, no lo que valga en libros, ¿sí? O el valor teórico contable que pone aquí, ¿vale? Esto es el tema 8.3.1. Bien, y lo último, dice, lo habitual en una operación de LBO es que la compra de la empresa objetivo se financie en su mayor parte con fondos procedentes de, y en este caso, dice, aportaciones de inversiones institucionales y de capital privado. No. Recordar que, entre otras cosas, las cosas que más caracterizan en los préstamos sindicados, ¿vale? Y luego dice, préstamos sindicados y otros tipos de deuda emitidos por la sociedad vehículo del proyecto. Ojo con esta parte, ¿vale? Cuando pone aportaciones de empleados o directivos de la empresa proyecto, ya sabéis que no, ¿eh? Un leverage buyout no se hace con aportaciones, se hace con préstamos, ¿vale? Bien, entonces, en esta respuesta es evidente que es la B más por descarte de las otras dos que por estar completamente de acuerdo con la B, ¿vale? Porque estos otros tipos de deudas emitidos por la sociedad vehículo del proyecto, ojo con este concepto, ¿vale? Porque sí, hay bonos y la mezzanine y demás historias que vimos de este tipo de sociedades, pero una LBO lo que estás buscando es financiación, la que no la hace es la sociedad vehículo del proyecto, ¿sí?
Un LBO puede ser directamente yo como empresa propia, así que puedo hacerla. No tengo por qué crear obligatoriamente una sociedad de vehículo, ¿vale? Entonces, a mí esta parte no me gusta del todo, pero es verdad que las otras son completamente falsas, con lo cual esta es la correcta seguro, ¿vale? Vale, pues hasta aquí el examen este de 2022, el segundo examen de 2022. Ya sabéis que cualquier duda que tengáis, como preguntarla y nos vemos en el siguiente examen. Un saludo a todos.